Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y lo compra. El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense qué interesante este evangelio que hoy nos está presentando en este domingo, ¿verdad? Ya estamos en el 17º domingo, ¿verdad? Del tiempo ordinario, queridos amigos, en este domingo 26 de julio. Bueno, ¿y qué es lo que estamos diciendo, queridos amigos, aquí? ¿Qué es lo que estamos nosotros meditando con la palabra y el Evangelio del Señor, con estas parábolas? En primer lugar, ese tesoro escondido en el campo. Y ande vio la Yeicuañe Tetea lleva que nuestra vida, queridos amigos, está girando en torno a este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Upego la tesoro, tesoro escondido, de ave. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Queridos amigos, cuando uno entiende cuál es el camino de Dios, es capaz, ¿verdad? Entonces de arriesgarse. Se ve un poco ella en duda lleva así algunos que ahora son empresarios muy grandes, ¿verdad? Que o no hace falta que sea tan grande, pero que por lo menos se arriesgó. Ahí está el riesgo, queridos amigos. Hey, ahí ya la gente, en el riesgo está la ganancia. Y la iba a escuela y cantina guerra jave. Bueno, ya te riesgo tu lleva, pero en fin. Es una forma muy jocosa de decirnos, queridos amigos, que la vida cristiana es también una vida que nos pide jugarnos por el Evangelio, jugarnos por Jesucristo. Y ese es el verdadero tesoro. Pero ¿será que somos capaces de arriesgarnos? Y entonces dice: vende, deja todo lo que tiene, va, vende. ¿Pero por qué? Porque encontró ese verdadero tesoro. Ese verdadero tesoro. Algunas veces nos quedamos aferrados a las cosas materiales, nos quedamos aferrados a nuestros principios, a lo que nosotros pensamos que son las cosas, ¿verdad?, que perduran. Pero sin embargo, rápido pasa la vida, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, queridos amigos, vamos pasando sobre este mundo. Así que lo que tenemos que hacer es ahora aprovechar, vivir, pero vivir en un sentido, aquí está, no acumulando cosas, ¿verdad? Sino que sobre todo, queridos amigos, de vender todo lo que tenemos, ¿verdad? Vender todo lo que tenemos y sobre todo comprar ese campo, es decir, ese lugar donde está la centralidad del valor esencial y fundamental de nuestra vida y de nuestra existencia. La otra comparación, queridos amigos, es el de las perlas finas, que tiene el mismo significado. Encontrar una perla fina de gran valor. Vende todo lo otro vende, pero sea Giovanna, porque esta es la perla que vale, esta es la perla que tiene su valor. Y luego, queridos amigos, el hecho de recoger, dice aquí, la red que recoge toda clase de peces. O bebe ya de yapa y te gimnasia yo que upea a bendiga tu y entonces siéndase ya y bebe.
porque Dios lanza las redes y hoy está lanzando las redes de la viraina, se la viraina, ñande ya me bebé, añande, ya y que te bebé te ande ya y que moy, y va a depender de nosotros. Pero queridos amigos, una vez que entramos dentro de estas redes del Señor, peñande yara, oñe, eñande, iñande, bueno, pepe, yumajina, a bebe mañata, ya valego, taiko, avión bocina y ya, da ya vale, va bebe nada, lleva, ñaiminte o bebeina, ñanderiga pupareía, lleva. Queridos hermanos, tenemos que mirar y tenemos que ver, porque dice aquí, los pescadores, pues al final sacan a la orilla, sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que nos sirve, queridos amigos. Aniquena hoy coñandere eupeisa lleva, ñandemo un boico ahí, porque anda ya vale, va bebe nada. Ñande da yaja eibe cristiano añedede. Da eina ñande be ñande ñaimo ajaisa. Porque muchos de nosotros pensamos y decimos, no, Sheisha Wanda y por otra lleva. Pero sin embargo, en el fondo nos falta mucho por madurar. Nos falta mucho por hacer camino. Por eso, queridos amigos, vamos a pedirle esa gracia al Señor. Porque así sucederá en el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. La ñandella rubiaron añetetea veí, ¿verdad? En la palabra del Señor. Pienso que aquí es mucho más claro que el agua. Porque ahí ponago ñande. Quiere decir que cada uno de nosotros somos los que nos esforzamos, crecimos en el mundo. Aquí te compara, ¿verdad? Con el agua, con nuestro hábitat, la upebeña de Yacaguaina. Estamos como peces en el agua, verdaderamente, y crecemos como tenemos que ser, porque nos sentimos verdaderos cristianos. Tengo peña zeta y no bebe peña de ya, donde veña presentado bebe, ahí está cuando va lemba y entonces nos vuelven a tirar, queridos amigos. Ñañangare cogena peña de covere. Ñañangare cogena peña de yara me eva de cueñan de japeo y cuame ema de cueñan de maui hago angañan de ñañemon bareteana para hacer el camino de la salvación. Y lo más lindo, queridos amigos, y esta es la pregunta esencial y fundamental que tenemos que llevar para nuestra casa en este domingo especialmente, 17º del tiempo ordinario. ¿Comprendieron todo este? Ahí está ya. Pebio, entender añetete las AQPM. Es en Duponay, Corae. Sí, le respondieron. Queridos amigos, y aquí entonces nos compara dos actitudes. Lo viejo y lo nuevo. Nuestra vida antigua y nuestra vida nueva. Y entonces dice, todo escriba convertido. Entonces la ña entender añetete las ella de yara iñe eru vive. Codía coa, ya este día, co domingo coave. Entonces dice, es como un escriba convertido. Es un verdadero cristiano convertido. O en duaina beseñea lleva a yabicutu y no y entonces ¿qué hace? Se parece a ese dueño de casa que saca de sus reservas de yara lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo y lo viejo, queridos hermanos. Quiere decir que nuestro camino de experiencia, quiere decir que lo que hemos vivido, no es que nosotros vamos a pisotear allá yata. El Antiguo Testamento no lo vamos a dejar, queridos amigos. El Antiguo Testamento es lo que nos ofrece la base, lo elemental de un camino. Peñan de Yagüero, Guajina, peñan de formación, peñan de siñan de abuela, peñan de tatarabuela, o me evacue, bisabuela, o me evacue, de. Hoy se acaba de cueñandea, lleva peñan de familia, peñan de rogapuipe. Entonces, eso es tal vez para nosotros, en un mundo moderno, decir lo viejo. Pero los valores, queridos amigos, siempre son valores de la honestidad, del amor, de la solidaridad, que permanecen para siempre. Y entonces, lo viejo y lo nuevo. Añamoigo ave lleva. Ya esa veñandere coe. Mi vida antigua ahora que comparo con la propuesta nueva del Señor. Y desde ahí entonces voy amalgamando mi nueva vida para responder al Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.